a iniciar la grabación. ¿Qué concepto económico estábamos viendo? ¿De qué indicador macroeconómico? Si alguno lo recuerda. Del PIB. El PIB, el PIB, muy bien, Julián, sí, el Producto Interno o Interior Bruto. En la guía que yo les diseñé para primer periodo, ahí tenemos algunos cuantos materiales para entender en qué consiste esto del PIB. Recordemos que hay una fórmula básica, ¿sí?, que es la siguiente. El PIB es la suma de el consumo, en este sentido entendamos el consumo como el consumo de las familias que hacen parte de un país, de una nación, de una región. ¿Y a este consumo a qué se refiere? Pues a los gastos que hay, por ejemplo, en bienes inferiores o bienes como la comida, eh, la ropa, el calzado, etcétera, etcétera. Aparte de ese consumo también incluye servicios como la educación, la salud, ¿sí? En este caso hablamos de consumo privado, que es distinto, pues digamos, cuando hablamos de servicios, entonces acá contaríamos las familias que pagan por un colegio, una matrícula en un colegio privado, por ejemplo. Tenemos la inversión, que pues, se refiere a lo que las empresas dentro de ese país destinan para producción, distribución de sus bienes y servicios. Tenemos luego el gasto, ¿sí?, que se refiere a lo que el Estado invierte o destina para cuestiones públicas, por ejemplo las vías, por ejemplo los colegios o la salud. Entonces por eso hacer esa diferencia entre este consumo privado y este gasto público. Digamos, en el caso de la educación, el gasto o el dinero que se necesita, que se invierte para que estemos haciendo esta clase, se contaría acá. Recordemos lo que siempre les digo, el caso o el hecho de que la educación sea pública y gratuita no quiere decir que no cuesta nada, cuesta y le cuesta al Estado. ¿Y de dónde sale esa plata? Pues de los impuestos de los contribuyentes. Entonces la educación pública se consideraría un gasto en este rubro y la educación privada se consideraría un consumo privado de las familias. ¿Sí lo entienden o es muy enredado? ¿Sí entienden la diferencia? Pues estoy hablando en términos muy generales. ¿Quién tiene alguna duda al respecto o quedó claro? Profe, ¿será que me puede repetir? Es que no entendí muy bien. Listo. Entonces tenemos que el Producto Interno Bruto lo que procura, lo que intenta es hacer como la suma de todo lo que se consume en un país. Y hay en economía esencialmente tres actores fundamentales, si no lo recuerdan. Están las familias, están las empresas y está el Estado. ¿Listo? Entonces, para calcular el PIB, recordemos que esa medida se toma durante todo un año. Tenemos nosotros que hacer como ese cálculo de todo lo que consumen las familias, de todo lo que invierten las empresas o los empresarios y de todo lo que gasta el Estado. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Perfecto. Entonces, en el primer rubro, la primera de las siglas que están acá en esta fórmula, que se refiere al consumo, se refiere al consumo, pero desde la perspectiva de las familias pues de las familias privadas, el consumo privado de las familias. Por ejemplo, la familia Beltrán Garavito. Eh, Pongamos o hagamos de cuenta que al año gastan, voy a dar una cifra cualquiera, al año gastarán por ahí pues pongamos una cifra cualquiera, unos 5 millones, bueno, en arriendos, ¿cuánto gastaba en promedio una persona? Si digamos que unos 5 millones en arriendos, listo, eso hace parte del consumo privado. ¿Será que dentro de ese consumo privado de la familia Beltrán Garavito contaremos la educación de Julián?
¿Qué dicen ustedes? No, profe. Muy bien, creo que esa fue Andrea Zulma la que respondió. No, fui yo, Sofía. Perdón. ¿Por qué no contamos dentro de ese consumo privado la educación pública de Julián? Porque eso ya es un gasto público, ya. Perfecto, sí, esa es la diferencia. Pero, pero entonces supongamos que hay una familia en Junín que paga un colegio privado en Gacheta. ¿En Gacheta hay colegios privados? No, señor. No, profe, pero podría decir Bogotá. Bueno, listo, en Bogotá. Entonces, la familia de Pepito Pérez o la familia Pérez tiene a su hijo Pepito en un colegio privado que se llama el Gimnasio Moderno. ¿Listo? Entonces, la educación de Pepito Pérez no se cuenta dentro del gasto público porque está en un colegio privado inscrito este muchacho, entonces es un consumo privado. ¿Sí lo entienden ahora? Sí, Profe, señor, ya capté. pero no sería como tipo una inversión. No, porque en inversiones estamos hablando desde lo que gastan o invierten las empresas. Recuerden, cada una de estas Ah, entiendo. siglas hace referencia a un actor económico. C de consumo en el caso de las familias y de inversión en el caso de las empresas y G de gasto en el caso del Estado. ¿Más o menos queda ahí más claro? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, porque obviamente la educación podría verse en el caso de una familia no tanto como un gasto, sino como una inversión. O el mismo Estado, en lugar de ver la educación pública como un gasto, podría verla como inversión. Tal vez si cambiáramos esa mentalidad, tendríamos un nivel de desarrollo más grande. Podríamos generar ciencia, podríamos tener o haber tenido un equipo de gente dedicada pues al estudio de la virología, microbiólogos, etcétera, etcétera, que nos ayudaran con la fabricación en Colombia de vacunas contra el COVID. Pero no lo tenemos, no tenemos el capital humano o las personas que tengan ese conocimiento, o si los tenemos, no hay laboratorios. ¿Por qué? Porque el Estado nunca ha invertido, nunca ha gastado, nunca se ha metido la plata al bolsillo en educación, pero sí para presupuesto de guerra. Por eso, entre otras cosas, estamos como estamos. En Argentina, yo creo que lo mismo en Israel, esos programas de vacunación han avanzado tanto porque lo que hace el Estado es eh, pagar algo así como una cuota, me imagino, a los que desarrollaron las vacunas, a los laboratorios como Pfizer y demás. El laboratorio envía como los activos o los bioactivos o algo así como los elementos que se necesitan para la vacuna. Y en el país, en los laboratorios del país, por ejemplo en Argentina, ahí lo que hacen es crear la vacuna, pues a partir de los insumos que les envían. Acá en Colombia no tenemos esa capacidad, entonces dependemos enteramente de lo que sobre en el mercado internacional y por eso estamos como Pues estamos. para poder obtener más vacunas, tenemos como que esperar. Sí, sí, es decir, no tenemos mucho poder de negociación, primero porque no tenemos plata y segundo, como no tenemos laboratorios nacionales, entonces no hay la posibilidad tampoco de agilizar el proceso fabricando acá esa vacuna. Ni desarrollamos ni tenemos acá como, entre comillas, ensamblar la vacuna. ¿Sí? Entonces estamos ahí en la pitadora, como dice mamá. Continuamos. A estas tres variables le sumamos x menos m. Y x es la diferencia entre exportaciones menos, o bueno, es el resultado de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Este es un tema que vamos a ver con más tiempo posteriormente, pero recordemos que en la economía de un país a nivel nacional siempre hay ciertos productos que se fabrican en el territorio nacional y se exportan o se venden o se destinan para el mercado internacional, para que se consuman en otro país. Allá en Junín, hace unos 2 años, 3 años recién yo llegué, recuerdo que había un producto que estaba en una bonanza increíble, que era el que le daba el empleo a los muchachos.
Bueno, pues no sé si empleo de calidad, pero recuerdo que muchos decían que se iban para la U. ¿Qué producto es? Era una fruta, era un fruto. Gulupa. Gulupa no, pero bueno, pues sí, también, yo lo he visto por los lados de Gama. La uchuva, la uchuva. Que incluso la uchuva de mejor calidad se destinaba no para consumo interno, sino que se empaquetaba para venderla en el extranjero porque se encontraba mejor precio. Listo, esas son las exportaciones. Ya esas exportaciones, que puede ser uchuva, puede ser plátano, puede ser café, ¿qué más exportará Colombia? Entre comillas, ¿qué creen que los demás países en el mundo ven en nosotros de interés para ellos comprar? ¿Para qué seremos buenos? El aguacate. El aguacate, sí, sí, sí. ¿Tecnología producimos? ¿Ciencia producimos? ¿Investigación producimos? No. Entonces, como nosotros no producimos esas cosas, nosotros de alguna manera sacamos lo que acá se produce como naturalmente. Los productos de tipo agrícola, eh, frutos tropicales, etcétera, etcétera. Y traemos lo que no se produce acá. ¿Qué no se produce acá? Un PlayStation 5, por ejemplo. ¿Qué más traemos de afuera? Hoy están reservados. ¿Qué más traemos de afuera, Vanessa? Eh, O Julián. O Gidwar. Digamos, las vacunas. Un ejemplo fácil. Las vacunas se contarían como importación o como exportación. Importación. Sí, claro, porque se traen de afuera, porque no las producimos acá. Entonces, al final, después de aplicar todo esto, tenemos un resultado que se obtiene o se expresa en millones de dólares o en miles de millones de dólares, porque el dólar es la moneda que se utiliza mundialmente para comparar una economía. ¿Sí? Entonces las economías gigantescas estilo Estados Unidos hablan de billones de dólares de PIB. Las economías colombianas más modestas hablan de miles de millones, ¿sí? Entonces, digamos, para que lo entiendan, un billón es un millón de millones. Es una cifra grandísima de números. Es básicamente unos 12 ceros, entre comillas, digamos un uno seguido de 12 ceros. Eso es un billón. Es algo impensable un poco y eso es lo que produce un país como Estados Unidos, ¿sí? En billones. En cambio nosotros producimos en miles de millones. Sonará también a mucho, pero si lo dividimos entre cuántos colombianos somos al día de hoy. Creo que qué pena que la luz está que va y viene, entonces se me cayó el internet. Esta vez sí estoy Zulma, ya. ¿Hasta qué punto escuchaste la explicación, Zulma? Profe, pues cuando nos estaba dando el ejemplo de que ya habíamos entendido lo del ejemplo de Julián, y hasta ahí que es que la luz va y viene, ya se fue 2 veces. Y a Sofía también le pasó lo mismo, profe. Bueno, voy a retomar entonces. Después de ese ejemplo empezamos a hablar de las exportaciones y las importaciones, ¿sí? En la fórmula. Ya entendimos que hay que sumar consumo privado, inversión de empresas, gasto del Estado. Ya eso sumamos el resultado de restarle a las exportaciones las importaciones. Las exportaciones es lo que producimos acá y llevamos afuera, como la uchuva, el aguacate, la gulupa. Las importaciones, Profe, señora, sí, qué pena, es que se me ha ido la luz. tranquila. Y pues hasta ahorita me puedo volver a conectar. Es que está como que molestando en toda parte. Yo creo que así está complicado desarrollar la clase. Porque, Ah, por ejemplo, ahorita Zulma también me escribió, ay, Sofi, me hace un favor, ¿será que le puede decir al profesor que se me fue la luz? Y creo que Gidwar también escribió ahí al grupo que se le había ido la luz. El profe Eduard también escribió.
Yo también escribí que se me fue la luz, entonces pues Pues así está complicado para hacer la clase, la verdad. la Porque, verdad sí, profe, porque pues, o sea, yo iba entendiendo bien el tema y se me fue la luz y pues ya quedé perdida otra vez. no, y Yo así, también. y así yo pues, estaría haciéndole un mal tanto a los que no se han podido conectar dando un tema por visto, como a los que medio han podido estar toda la clase como Nayibi. Ella sí supongo que ha estado conectado todo el tiempo, pero digamos, ¿de qué me sirve avanzar con Nayibi o con Vanessa que están ahí conectadas? Dar el tema por visto y que los 6 que estamos acá, la mitad no hayan podido estar más de 20 minutos bien. Voy a tratar de terminar este tema rápidamente y más bien les digo como un pequeño ejercicio para que practiquemos esta fórmula del PIB y ya, porque no veo otra alternativa. Es muy sencillo. Se te escucha entrecortado. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Listo. Voy a terminar de explicar la Profe, fórmula. un favor. Sí, sí, Loren. Profe, un favor. Estoy escuchando. ¿Qué, qué favor sería? ¿Será que es posible que su merced pues vuelva a explicar así rápido? ¿Me escucha? Sí, sí. Lo que su Profe, merced ¿me escucha? me está Sí, explicando a mí, sí, lo estoy pues escuchando. Sí, estoy escuchando, cuando Loren. yo ingresé que su merced dijo que donde habíamos quedado cuando se me fue la luz, pues quedamos ya cuando su merced está terminando el ejemplo de Julián. Que si su merced nos puede hacer el favor y nos explica desde ahí, así muy rapidito. Bueno, entonces voy a retomar y pongo el ejercicio ya. Entonces, estábamos en el ejemplo de Julián, que el gasto, o bueno, la educación de Julián es vista en las cuentas que se hace del PIB como un gasto público, no un consumo privado. Teniendo estas tres llamas claras, Profe, yo creo que el internet también le está fallando a su merced porque no se le escucha nada. Profe, de la parte de la exportación y lo de la importación, pues que si su merced nos puede explicar, por favor. en un momento Es ya. más que el internet, profe, como que también está malo. Sí, yo